Con 20 minutos antes de que un misil nuclear impactara en Estados Unidos, esta película se centró en las múltiples perspectivas diferentes sobre lo que pasaría si un misil balístico intercontinental estuviera en pleno vuelo sobre el noroeste del Océano Pacífico y estuviera programado para caer dentro del área metropolitana de Chicago, causando una devastación masiva y una enorme pérdida de vidas. A House of Dynamite tenía mucho que decir y su final abrupto fue diseñado para dejarnos pensando sobre lo que acabamos de pasar 2 horas viendo y para responder nosotros mismos a la pregunta sobre el resultado de este posible ataque. Así que, con eso, hablemos de los temas más profundos de la película y desglosaremos ese repentino final tan importante. Aquí está un final explicado de A House of Dynamite. Este video va a contener spoilers, así que te estoy advirtiendo ahora. A House of Dynamite tuvo un final que realmente no esperaba. Esta película entera se centró alrededor de una cuenta atrás de 20 minutos, y con las cuentas atrás, lo que normalmente obtenemos es una sensación de resolución. Sin embargo, no obtuvimos eso ni de lejos con esta película, lo que me dejó con una sensación de frustración, pero todo fue hecho deliberadamente. La última perspectiva que vimos en la película estaba centrada en el presidente de los Estados Unidos, la persona más importante del país, y lo que vimos con él, con el misil acercándose más y más a impactar en Chicago, fue que incluso él, como todos los demás en esa llamada, no tenía una respuesta ni una solución sobre qué hacer. Nadie sabía de quién era el ataque. No había manera de rastrearlo. Intentaron derribar el misil con los satélites DSP, pero fracasaron. Y eso esencialmente significaba que el presidente podía permitir que el misil impactara y perder las vidas, o podía contraatacar a ciegas, aún así perder las vidas, pero mostrar fortaleza en que los Estados Unidos de América no podían simplemente ser atacados. Iban a perderse vidas estadounidenses, pero la otra pregunta era, ¿se perderían más vidas inocentes en otra ciudad alrededor del mundo también ese día? El título de la película, A House of Dynamite, era esencialmente una metáfora del mundo en el que vivimos. Nuestro mundo tiene todas estas bombas y todos estos planes, donde las paredes están listas para estallar en cualquier momento, pero todos seguimos viviendo en él. Lo que esta película representó fue que el mundo podría literalmente estallar y devolver el planeta al estado de cuando los dinosaurios fueron borrados por el meteorito, lo cual fue mostrado con el juguete del hijo de Olivia Walker, que ella llevaba con ella, y algo que ocurrió en la escena inicial cuando él jugaba con ellos. Por eso tuvo un gran enfoque, porque esencialmente teníamos nuestro propio meteorito en el planeta. Lo que el final también nos mostró, y cómo también se conectó con el título, fue que, incluso con todos estos planes que estaban establecidos, nadie realmente sabía qué hacer. Nadie quería asumir la responsabilidad, y muchas de las diferentes organizaciones tenían respuestas diplomáticas y respuestas militares, mostrando que incluso los poderes establecidos estaban divididos. El presidente incluso acudía a su esposa por consejos sobre qué hacer, quien no tenía ningún papel en la toma de decisiones. También arrojó luz sobre la realidad de cómo esta situación probablemente se desarrollaría. Caos, videollamadas, con gente corriendo de un lado a otro, y la desgarradora realidad que estaría presente en las mentes de las personas sobre cómo sus familias podrían verse impactadas por ello, y la casi deshumanización que tenía que ocurrir para intentar hacer el trabajo. La gente iba a morir, y simplemente no había nada que pudieran hacer al respecto. Ver a personas como Jake Barrington mencionando que su esposa tenía 6 meses de embarazo, al presidente llamando a su esposa, y a Reed Baker hablando con su hija que estaba en Chicago, mostró las cosas muy humanas que aún estaban en primer plano, y cómo la perspectiva de perder esas cosas tan personales como esas en esta catástrofe global seguían en primera línea. Era algo más que estaba en la mente de aquellos que estaban a cargo y que casi necesitaban intentar olvidar. Cuando se trata de por qué Reed Baker caminó hacia el borde del techo, lo hizo después de hablar con su hija que estaba en Chicago y que muy probablemente moriría debido al misil. Cuando estaban al teléfono,
se enteró de que ella estaba viendo a alguien y que iba a caminar al trabajo con él, lo cual le trajo consuelo a Reid. Siento que encontró consuelo en eso porque al menos sabía que su hija no iba a morir sola y asustada, sino que estaría con alguien. Vimos cuánto amaba a su hija y creo que por eso caminó hacia el borde del techo. Parecía que se iba a quedar sin nadie en su vida, nadie a quien amara al menos. Sonaba como que su esposa había fallecido cuando estaba hablando con su hija, y, a juzgar por las fotos en su escritorio, no se habían separado. Y con su hija siendo luego asesinada, él literalmente no tendría a nadie. Así que casi no veía su vida como algo que valiera la pena vivir después de eso. Lo que esta película hizo muy bien y se conectó con la importancia del título fue que algo como eso podría ocurrir y ninguno de nosotros realmente lo sabría. Al centrarse alrededor de una cuenta atrás de 20 minutos, nos permitió ver planos de personas simplemente haciendo su día a día, caminando por la calle, sonriendo y esperando en el consultorio del médico. Todas cosas normales que todos hacemos. Ninguno de ellos realmente sabía que había un ataque en camino hacia el país en el que vivían. Y esa es también la dura realidad de tener todas esas armas nucleares. Cuando se trató del final de la película cortando a negro, eso fue algo que hizo en múltiples ocasiones cuando cambiaba de perspectivas. Y lo interpreté como que casi cambiaba a nuestra perspectiva cuando la película concluyó y cuando los créditos aparecieron. Esencialmente, nosotros decidimos el resultado de la película. El presidente lanzó un ataque, permitió que los Estados Unidos fueran atacados y que se perdieran vidas inocentes y no contraatacó. Fue esencialmente una situación sin salida. Y a juzgar por su aspecto y el hecho de que tenía la carpeta abierta, creo que el presidente habría lanzado un ataque sobre una nación que él realmente no sabía si era responsable del misil. También creo que cortó a negro para permitir que el mensaje y la declaración se quedaran con nosotros por más tiempo. La afirmación de que esto podría ser, con total comodidad, nuestra realidad. Todo lo que se necesita es un error, y esos mismos problemas que vimos desarrollándose se desencadenan. Pero, como la mayoría del público en esta película, no sabríamos nada al respecto. Vos, yo y todos los demás en el planeta vivimos en una casa de dinamita. Y eso es, literalmente, lo que la película quería decirnos. Una de las cosas que obtuvo un enfoque clave en esta película fue la recreación de la batalla de Gettysburg. Esta fue una batalla entre los ejércitos de la Unión y la Confederación durante la Guerra Civil, y es considerada la batalla más sangrienta de la Guerra Civil y de cualquier batalla en la historia militar estadounidense, debido a más de 50,000 vidas perdidas. Siento que esto obtuvo enfoque porque nos estaba mostrando cómo ahora la guerra es algo completamente diferente a eso, y más de 50,000 vidas serían reclamadas. Como vimos, eran millones cuando ese misil estaba programado para impactar en Chicago. Ahora bien, realmente disfruté esta película. Estaba esperando cosas buenas, pero no esperaba que tuviera la naturaleza tan absorbente que tuvo en su núcleo. El elemento de la cuenta atrás fue algo genial para tener en el centro, y fue algo que realmente permitió que la suspense se construyera y que yo estuviera en el borde de mi asiento durante la mayor parte de la película. Las múltiples perspectivas sobre el mismo periodo de tiempo fueron un enfoque narrativo que realmente disfruté. Podría haberse vuelto confuso, pero en realidad hizo lo opuesto y proporcionó mucha más claridad. Disfruté recibir momentos insinuados en la llamada, y luego descubrir qué pasó aproximadamente media hora después. Esto ocurrió sobre todo con Reed Baker caminando hacia el techo y nosotros oyendo algo en el fondo de una llamada. Pensé que era una muy buena manera de mantener al público enganchado y terminar con la perspectiva del presidente. También fue una buena decisión. La manera en que esta película fue filmada fue algo que también realmente aprecié. Fue casi filmada como si hubiera un equipo de cámara en la habitación, como una mosca en la pared. Fue un estilo de falso documental con los movimientos de cámara temblorosos y la sensación de que estaba a mano, con los latigazos de giro y el zoom muy manual. Básicamente me recordó a algo como Succession, especialmente con la tensión que también estaba presente. Eso
Es un gran cumplido en mi opinión. También pensé que la música fue compuesta extremadamente bien. Hubo sonido durante la mayor parte de esta película, lo cual añadió al entorno que se estaba estableciendo. Pero cuando llegó el momento decisivo y el presidente tuvo que tomar una decisión, hubo un motivo que realmente me recordó a esa pieza en Sin Novedad, en el frente que simplemente encarnaba temor y muerte. Así que tener algo que sustentara esa escena tan importante que necesitaba representar ese mismo tono y sentimiento, fue compuesta perfectamente y no puedo ponerle pegas. Cuando se trató de las interpretaciones, fue un elenco repleto de estrellas, pero nadie dominó la pantalla. Casi todos obtuvieron cantidades similares de tiempo en pantalla debido a las perspectivas y todos cumplieron. Jared Harris fue probablemente mi favorito en esta película. Ese momento tan humano cuando dijo, «Mi hija está en Chicago», fue algo que realmente tocó el corazón, y en ese momento podías notar que estaba entrando en pánico incluso más que antes, porque sabía que ella iba a morir. También pensé que Idris Elba dio una actuación sólida. No creo que él haga nunca una mala, para ser honesto. Pero de nuevo, con su interpretación, también hubo estos momentos de humanidad que eran necesarios para transmitir realmente la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Él era casi como nosotros en esa situación y simplemente no sabía qué hacer dentro de esta película. El mensaje atravesó. La historia fue poderosa. Las interpretaciones fueron convincentes. El entorno se sintió real. La música fue tonalmente apropiada. Y la cinematografía hizo un gran trabajo. Yo sugeriría verla. Es fin de semana. Agarra una bolsa de palomitas y pone este thriller político. No creo que te arrepientas. Así que, ahí lo tenés. Un final explicado de A House of Dynamite. Si disfrutaste este video y querés ver más de tus películas favoritas siendo desglosadas, entonces revisa la lista de reproducción abajo. ¿Qué pensaste de A House of Dynamite? Compartí tus pensamientos en los comentarios. Como siempre, gracias por sintonizar el video y te veré en el próximo.